Buenos días a todos. Pues hoy voy a predicar del libro de Ageo. Como bien sabéis, la mayoría de todos vosotros hemos estado predicando este tiempo atrás, quitando el parón del verano, acerca de todos los profetas menores. Y nos faltaba nada más que Ageo. Entonces vamos a predicar hoy y a meditar sobre el texto de Ageo. Está después de Sofonías y antes de Zacarías y Malaquías, al final del Antiguo Testamento. Y es un libro corto, solo tiene 2 capítulos, entonces quiero leer todo el texto. Luego voy a pedir que me ayuden también algún hermano a leer otros textos para situar el contexto sobre el que vamos a hablar hoy. Espero no... Me han dicho que sea breve, espero cumplirlo, ¿no? Pues leemos entonces el libro de Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa yo lo disiparé como un soplo, con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová su Dios, y tenía al pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo esté con vosotros, dice Jehová. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y diles: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová. Anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo de todo de la tierra, dice Jehová,
y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley y diles: si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ello toca el pan o la vianda, el vino o el aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Los sacerdotes respondieron diciendo que no. Entonces Ageo continuó: si uno que está impuro por haber tocado un cadáver toca alguna cosa de estas, ¿quedará ella inmunda? Los sacerdotes respondieron: inmunda quedará. Ageo respondió: así es este pueblo y esta gente que está delante de mí, dice Jehová. Asimismo es toda obra de sus manos. Todo lo que aquí se ofrece es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucedieran estas cosas venían al montón de 20 efas y solo había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y solo había 20. Os herí con un viento sofocante, con tizoncillo, con granizo, en toda la obra de vuestras manos. Pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún el grano en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, pero desde este día yo os bendeciré. Ageo recibió por segunda vez esta palabra de Jehová los 24 días del mismo mes. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile: yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben, caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, son dos capítulos nada más, aunque parece que es un poco extenso, pero creía oportuno el poder leer todo el texto, ¿no? Para situarnos un poco en el contexto y en la época, por así decirlo, Ageo es contemporáneo del profeta Zacarías y profetizó a la vuelta del exilio de los judíos, después de haber sido llevados cautivos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. También es importante destacar que Ageo menciona, da muchos datos, ¿no?, que nos permiten concretar la situación o la época donde suceden estos hechos. Nos da el dato del segundo año del rey Darío, que era un rey persa. En aquel momento los judíos estaban bajo el dominio del imperio persa, aunque habían sido llevados cautivos por los babilonios, pero los persas a su vez conquistaron Babilonia, o sea que estaban bajo el poder del imperio persa. Y he pedido a Pablo, a Ángel y a Carol que nos lean unos textos, porque es importante ver la cronología y el contexto de este momento tan importante para el pueblo judío. Quizá no nos demos cuenta, pero el pueblo judío volvía del exilio, de la cautividad, habían pasado 70 años, el templo
y las murallas de Jerusalén habían sido completamente derruidas y ellos habían vuelto, pero las cosas no estaban marchando como Dios les había dicho. Entonces vamos a leer primero Pablo en Segunda de Crónicas, luego Ángel y luego Carlos. Hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora Ángel, el texto que ha leído Pablo es Segunda de Crónicas 36 del 19 al 21. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y sobre todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y ahora, Carol, espera que te da el micro. Esdras 4, 1 al 3. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó rey Ciro, rey de Persia. Pues es bastante interesante poder leer estos textos, porque nos sitúan realmente lo que antecedió a la época de Zorobabel y de Josué, que es Jesúa. Jesúa es igual que Josué. En el libro de Crónicas y de Esdras aparece como Jesúa, pero significan lo mismo, ¿no? Y vemos cómo el profeta Jeremías había profetizado de que, o sea, el rey de los persas iba a permitir al pueblo de Israel o al pueblo judío de salir para reconstruir de nuevo el templo. Y en el texto de Ageo yo veo dos ideas principales de todo lo que está escrito, ¿no? Una es en sí mismo la reconstrucción del templo, y la otra es la exhortación del Señor al pueblo judío a meditar. En la versión de la Biblia de las Américas dice considerar. Sería otra forma de entender meditar, ¿no? Y parece mentira que después de la euforia, o sea, cuando habían estado echando los cimientos, los sacerdotes habían puesto sus ropas de sacerdote y habían cantado con júbilo, con trompeta. Cuando habían echado los cimientos, vemos aquí en esta situación que nos relata Ageo que de la reconstrucción del templo no se sabía nada, se habían olvidado realmente, ¿no?
Y eso que el templo para los judíos era el centro neurálgico de su vida, ¿no? En él celebraban todos sus rituales y en el templo Dios también les había prometido su presencia, ¿no? Y donde ellos debían de adorar y ofrecer sus holocaustos. Pero el pueblo judío se había olvidado del mandato que Dios les había dado y estaban nada más que preocupados en edificar sus propias casas, ¿no? Y un poco las consecuencias de esa desobediencia es que el pueblo judío no estaba teniendo aquello que deseaba, ¿no? Pues el fruto, todo lo que aquí relata Ageo: trabajáis y todo cae en saco roto, ¿no? Buscáis y no halláis. De alguna manera, al no obedecer a Dios, el pueblo de Israel no estaba siendo bendecido, ¿no? Y más adelante, un poco más adelante, vemos que el Señor despierta el espíritu de Zorobabel, de Josué y del resto del pueblo, ¿no? En el 1:14 dice: así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y puede suceder, y sucede, que a veces nuestro espíritu puede estar adormecido, ¿no? Y el Señor es quien tiene que realmente despertarnos, ¿no? Avivar nuestro espíritu. Esta era la situación también que vivía el pueblo judío. Y es más, o sea, el trato de Dios con su pueblo en esta exhortación no es tanto de castigarles, sino de animarles a que retomen el mandato que Dios les había dado de reconstruir el templo, ¿no? La casa de Jehová. En el capítulo 2 vemos como también les vuelve a decir, en el 2:4, dice: pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová, anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. O sea, que vemos que el corazón realmente del Señor es de animar, de tratar de retomar la reconstrucción del templo, la casa de Dios, ¿no? Y un poco más adelante el Señor les hace meditar sobre otra cuestión también que les afectaba al pueblo judío. Y aquí el profeta pone un ejemplo. Los profetas ponían ejemplos para dar a entender al pueblo qué es lo que estaba pasando. Le pasó a David con el profeta Natán, y aquí en este caso Ageo también les pone un ejemplo, ¿no? De si llevan carne en las faldas los sacerdotes, si tocan algo quedará santificado, y ellos dicen que no. Pero si llevan alguna o han tocado un cadáver, si tocan algo con la vestimenta, sí queda inmundo. Y eso era realmente también lo que el Señor les da un toque de atención. Y les dicen que mediten sobre sus caminos, ¿no? 5 veces en todo el libro de Ageo el Señor les exhorta a meditar sobre sus caminos. Por eso creo que es importante también en esta mañana dar importancia a este hecho, ¿no? De meditar y considerar también nosotros nuestros caminos. Y es más, el ejemplo este que pone Ageo lo pone antes de que el pueblo empiece a edificar la casa. Conviene, ¿no?, que cuando algo se va a edificar, y sobre todo en este caso el templo y también
nuestras vidas, la Iglesia, que estemos limpios de toda inmundicia, ¿no? Y el Señor le dice, antes de poner piedra sobre piedra, considerad vuestros caminos, ¿no? Considerad si realmente estáis obedeciendo, estáis siendo rectos delante de mí. Y otra cosa interesante también que sucede aquí es que el Señor en el versículo 19 les está diciendo que la bendición de Dios no depende ni de la vid, ni de la higuera, ni del granado, ni del árbol del olivo. Lo leo literalmente el versículo 19, dice, no está aún el grano en el granero. En la versión de la Biblia de las Américas dice, no está aún la semilla en el granero. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, pero desde este día yo os bendeciré. O sea que realmente la bendición de Dios no está tanto en las riquezas, en lo material, sino que Dios nos puede bendecir de muchas maneras. Y esto recuerda también un poco el pasaje de Habacuc, ¿no? Que dice que aunque no haya fruto en la higuera, ni en el olivo, ni haya ganado, Dios, o sea, con todo se gozará Habacuc, ¿no? Porque su esperanza no estaba centrada solo en lo material, sino también en lo espiritual. Y yo creo que este pasaje tiene aplicación a nuestras vidas. Nosotros somos templo de Dios. En 1 de Corintios y 2 de Corintios dice que somos templo del Señor, ¿no? Que el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. También que la Iglesia es un edificio espiritual. Somos piedras vivas, ¿no? Entonces yo creo que hay una aplicación práctica para nuestra vida, para nuestros días, de cómo estamos edificando, cómo estamos edificando la Iglesia, cómo estamos edificando nuestras vidas. Y es bueno, por un lado, que el Señor también nos anime, despierte nuestro espíritu, como lo hizo con el pueblo judío. Y así poder edificar, ¿no? Y por último, vemos también en la última parte, Zorobabel y Josué yo veo que son tipos de Cristo, ¿no? Zorobabel dice a Ageo que es declarado siervo mío y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido. Zorobabel era descendiente también de David, o sea, era del linaje de David, del cual vendría el Salvador. Y Josué es el sumo sacerdote, que el Señor Cristo también vemos en Hebreos cómo es identificado como el sumo sacerdote. O sea que podemos aplicar que Zorobabel y Josué son el Señor dentro de la Iglesia, ¿no? Y que nosotros somos el pueblo judío que necesitamos de construir el templo, ¿no? La Iglesia, nuestras vidas. Y es bueno que meditemos, que no edifiquemos sobre el cimiento. El Señor mismo nos mostró una parábola de los dos cimientos, ¿no? Que pensemos bien cómo estamos edificando antes de construir, que miremos los cimientos, que nos paremos, que meditemos, que consideremos todo aquello que el Señor quiera mostrarnos, ¿no? Porque no es cualquier cosa lo que tenemos que edificar, es la casa del Señor, es su Iglesia, son nuestras vidas.
Por eso 5 veces repite el Señor al pueblo de Israel: meditad bien sobre vuestros caminos, considerad cómo os edificáis. Yo estoy con vosotros, no temáis, dice también el Señor al pueblo de Israel. Cobrad ánimo. El Señor está con nosotros, el Señor está de nuestro lado siempre. Y Él también nos habla a veces para guiarnos, sobre todo, y porque también quiere recibir gloria de nuestra parte, ¿no? Aquí dice que la gloria del segundo templo fue mayor que la del primero, pero no podía ser de cualquier manera. Tenían que considerar bien sus caminos, aquello que estaban haciendo mal. Estaban preocupados de edificar sus casas artesonadas antes que la casa del Señor, el templo del Señor, que estaba en ruinas, y no estaban mirando interiormente sus vidas como estaban. Pensaban que estaban bien, pero aquí el Señor les dice que no, que había inmundicia en sus vidas y que debían de meditar y considerar. Y la primera canción que hemos cantado esta mañana tiene que ver también con esto, ¿no? Hemos cantado: busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Por el afán de esta vida y por la sociedad en la que estamos involucrados, pues muchas veces puede ser que busquemos más nuestras cosas, tener nuestras casas artesonadas, bien adornadas. Sin embargo, dejamos de lado aquello que es importante para el Señor. Y yo creo que es una reflexión también. Vamos a estar en un tiempo de retiro en el cual vamos a poder también meditar, reflexionar, y espero que el Señor nos ayude también con esta palabra. Y nada más.